hermoso. ¿Cuántos participantes hay en esto? Instrumentos. ¿Cuántos instrumentos? Yo, dependiendo de la orquesta y la presentación que se haga, pero veía que hay instrumentos de viento y madera que son como 15, de viento y metales que son como 12, percusiones son 3, cuerdas, violines y chelos, son más de 50. En total, 80 músicos. Y el coro, yo creo que de este coro ahí anda más o menos en una buena cantidad, pero va desde 30 hasta 100 voces cantando una obra como esta. Bueno, está toda la obra, ¿verdad? Porque están los demás actores y los tenores, y la obra es como de 2 horas, creo, es larga. Pero Verdi preparó todo esto en sus partituras, cada quien tuvo su parte, imagínense ustedes. Cada instrumento tenía su parte y todos lo estaban ejecutando con el director al frente, procurando dar la medida de lo que Verdi quería, interpretarla tal y como Verdi quería. Y eso es algo impresionante. A mí me hace llorar cada vez que lo oigo. Y ahí voy. No. Entonces realmente es muy intenso. Hay emociones, hay vestimenta, hay maquillaje, hay la tramoya, hay todas estas cosas, y todo se prepara con el propósito de presentar Nabucco como Verdi lo conceptuó. Pero quiero contarles algo más. Hace algunos años, un joven muy talentoso de violín, un virtuoso de violín llamado Joshua Bell, hicieron un proyecto con el Washington Post para presentar a este virtuoso del violín con un violín Stradivarius que, pues, yo si lo viera no lo reconozco, ¿verdad?, en la calle, pero un violín costosísimo de $3.5 millones, y lo pusieron a tocar magistralmente en el metro de Chicago, en el metro de Chicago, de Washington, perdón, en el metro de Washington, lo pusieron a tocar ahí. Estuvo tocando 45 minutos. Las personas que lo estaban escuchando lo ignoraron, pasaban por ahí, y en 45 minutos juntó $43. La noche anterior se había presentado en un auditorio en donde había tocado juntamente con la orquesta, y el boleto más barato costaba $100, y miles de personas lo fueron a ver y lo aplaudieron y lo reconocieron allí, pero en el metro no tenía ningún significado. Me llamó la atención porque creo que esto nos lleva a pensar en la iglesia. Ahí estaba aquel hombre tocando el violín, interpretando las mejores melodías que él sabía con su virtuosismo, y lo ignoraron. Pero él, presentándose en la iglesia con todo ese conjunto que requería también aquellas obras, todo aquello hicieron que en los eventos del auditorio fuera algo hermoso, notorio. Su virtuosismo se dio más a conocer. La iglesia es así. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo allá en Romanos: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Y vemos cómo en un sentido la reunión de la iglesia es como toda esta obra, como todos estos participantes, en donde cada uno de nosotros tenemos alguna actividad o algo que hacer, una forma de ser, una forma de vivir.
alguna manera de participar en lo que es la iglesia del Señor. Pero todos los que hemos venido a Cristo hemos sido sumados a la iglesia y somos parte de ella. Y ahí funcionamos bajo la batuta del Espíritu Santo para que todos toquemos una buena melodía que glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tocamos una parte y todos tenemos algo que ver en esto. Y hay algo interesante ahí mismo en Romanos. El apóstol Pablo cita en el versículo 9 un pasaje del Salmo 18, 49 que dice: también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Y luego agrega el autor Pablo: a esto se refiere el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles. Otras versiones dicen: anunciaré tu nombre entre los gentiles. Y luego agrega: cantaré alabanzas a tu nombre. Pero aquí no es David el que está diciendo esto, sino que en este salmo es el Señor Jesucristo, es Dios mismo encarnado, que Él vendría para anunciar el mensaje del Evangelio entre las naciones. Él vendría y estaría aquí, pero no solamente anunciaría el Evangelio y se iría. Estaría ahí juntamente con ellos. Cantaré alabanzas a tu nombre juntamente con los gentiles. Observen ustedes qué cercanía de Dios por medio del Evangelio. Qué intimidad, qué relación tan profunda. Un Dios cercano a todos nosotros los que conocemos a Jesucristo como Salvador personal. Todos nosotros que hemos sido puestos en la iglesia. Es característico del Evangelio que cuando nosotros creemos, cuando nos bautizamos, somos puestos, somos bautizados, somos sumergidos en el cuerpo de Cristo en una profunda cercanía. Hermanos, yo creo sinceramente que Dios quiere que nosotros comprendamos la gran relación, la intimidad que nosotros tenemos unos con otros y con Él. Una cercanía tal que debemos ser un modelo al mundo de un pueblo diferente, distinto en lo que hacemos, en nuestro trato, en nuestra relación, en nuestro gozo, en nuestra alabanza, en nuestra alegría, en nuestra santidad, en la preocupación de pecar contra Dios, armando una orquesta enorme, preciosa, con el trato, con la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Él quiere hacer un pueblo que la gente vea, que nosotros seamos la lámpara que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa y glorifiquen a nuestro Padre. Pero no puede ser con un cristiano solo, individualista. Tiene que ser en el cuerpo, en la comunión que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y necesitamos comprender que esto es una necesidad para todo aquel que ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal. Es ahí donde Dios hace una obra hermosa en medio de todos nosotros. No tiene el propósito de animar a que tengamos aquí a toda la gente, ¿verdad? Solamente por tener la gente. Pero es una realidad que el Señor anhela, esa unidad entre nosotros y con Él. Él la generó por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los momentos hablamos sobre esta verdad gloriosa que está ahí en Efesios capítulo 2, cuando dice que por medio de la muerte en la cruz el Señor Jesucristo nos reconcilió entre nosotros y con Él? Y es de tal manera el poder de esa cruz de Jesucristo que mató las enemistades, hermanos, con su muerte. Cuando venimos a Jesucristo, venimos a un momento diferente de nuestras vidas,
que conforme vamos creciendo más y más y más, nuestras vidas serán vidas de buenas relaciones unos con otros entre los creyentes, pero también con las personas que no son de la fe, con otras personas en otro lugar. Somos personas que nos caracterizamos por esa luz que brilla con toda claridad, porque la obra que Dios hace en nuestras vidas es para glorificarle a Él. Es como si estuviéramos individualmente tocando nuestro instrumento bien, siguiendo la partitura, pero todos juntos estamos tocando y armonizando todo el trabajo de Dios a través del Evangelio en nuestras vidas, para que seamos una melodía armoniosa que la gente vea. La iglesia cristiana, así por nombre, está pisoteada con tanto pederastra, con tanta gente que abusa, con tantos predicadores que hablan acerca del evangelio de la prosperidad, de que pactes con Dios, que si tú le das, Él te da. Tantos abusos tan tremendos. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor toca la partitura del Señor y todos participamos. No hay protagonistas, no hay personas que estén al frente para ser las destacadas, para que su nombre sea el que se ponga en alto. No, es la iglesia del Señor. El que destaca, el que debe ser alabado y adorado es Cristo Jesús y el Padre Celestial. Este es el que debe ser alabado y Él es el que toca a través del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra partitura. Cada uno de nosotros tocamos lo que el Señor nos va indicando en su palabra. Y de esta forma, cuando nos juntamos y nos reunimos, entonces tenemos esa armonía y esa unidad que existe espiritualmente, pero que debe verse más y más con claridad. En el nombre de la iglesia nosotros elegimos un texto que es, todos los hermanos, ¿verdad?, que iniciamos, elegimos este texto que es Juan 17, 20 al 23. Como ha estado en esta ocasión, pues he estado usando diferentes versículos, todavía voy a hacer eso en esta ocasión, por la manera en que pues el Señor me ha indicado cómo estructurar el tema. Pero un versículo que tenemos aquí es Juan 17, 20 al 23. Y vean ustedes qué importante es para el Señor Jesucristo en esta oración que Él hace antes de ir al Calvario y lo que Él está pidiendo a nuestro Dios. Dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Observan esa conexión? Así como tú estás en mí y yo en ti, Cristo y el Padre Celestial, que ellos también estén con nosotros, que ellos estén con nosotros así, cercanos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta cercanía tiene un peso muy especial. Así como una iglesia que se caracterice por las disputas, como vemos que hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, dificultades que encontramos ahí de unos y otros, los romanos con algunas dificultades, los de Éfeso también, alguna situación entre los judíos y los gentiles, personas que tenían pleitos diversos. Esto no estaba haciendo la armonía que se requería. Ellos estaban yéndose por un camino que el apóstol Pablo dice carnal, ¿verdad?, peleándose unos con otros, teniendo preferencias por los predicadores y por otras personas, no por Cristo. Cristo no estaba dividido, ellos estaban dividiendo a la iglesia con aquellos enojos y aquellas dificultades. No estaba la unidad que debería de haber. Pero el Señor Jesucristo pidió, y su trabajo, la obra en la cruz fue para generar esta unidad preciosa entre nosotros y con Él. Dice más adelante el texto: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Imagínense ustedes
la gloria que me diste. Yo creo que aquí se refiere específicamente al Espíritu de Dios, la gloria de Dios presente. Es el Shekinah, la gloria de Dios que estaba en el tabernáculo y en el templo y en el rostro de Moisés y en el Señor Jesucristo, en su presencia. También está esa gloria de Dios en la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, la gloria que me diste. El Espíritu Santo hace ese trabajo en medio de nosotros para que seamos uno. Es una obra espiritual, no es sobre la base nuestra. No se trata de que le echemos ganas para guardar la unidad, no, que dejemos que la unidad fluya, lo cual es distinto. Que dejemos que la unidad que provoca el Espíritu Santo sea una unidad que fluya en nuestra obediencia y en nuestra manera de seguir las indicaciones e instrucciones de la palabra de Dios y la obediencia a ella. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aquí el Señor Jesucristo todavía no iba al Calvario y todavía no resucitaba. Esto se cumplió ahí. El Señor murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y más adelante, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo bajó, la iglesia inició, y la iglesia debe de ser ese cuerpo unido por el poder de Dios, en el amor de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu. El fruto que está en cada uno de nosotros, que en el momento de fluir suena esa gran melodía que nosotros estamos tocándole al mundo, de que Dios está presente entre nosotros, para que ellos vengan también a conocer al Señor y a glorificar a Cristo, quien murió y resucitó por todos los pecadores. Esto es algo muy hermoso. Ahora, hermanos, yo creo que el Señor, su propósito es que nosotros entendamos la verdad que aquí tenemos con claridad. Es un asunto espiritual, y a veces yo trato de explicármelo a mí así, de explicárselos a otros. Es un asunto espiritual, y a veces parece que cuando decimos es espiritual no es real, pero no, lo espiritual es más real que lo material. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque son temporales, sino las que no se ven, porque estas son eternas. Y lo que tenemos es ahí estas cosas espirituales, que son verdades espirituales, reales, que vivimos en ellas, que están con nosotros, que Dios lo ha hecho, y que en la medida de nuestra obediencia, en la medida de seguir al Señor, se irá manifestando más y más en medio de la vida de los creyentes y en medio de nosotros, en nuestra iglesia. El Señor nos ha dejado varias imágenes. Hay más imágenes que las que tengo aquí. Yo pretendo hacer mención a estas imágenes solamente brevemente, por el tiempo y por el momento del mensaje, pero tratando de dejar en su mente y en su corazón que ustedes observen que, como dice aquí, ¿verdad? Y como dice aquí el Señor, en la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué cercanía, qué amalgamados estamos con Él, qué inmersos estamos en Cristo Jesús, sin perder nuestra individualidad, porque no se trata de que entramos a la fuerza, ¿verdad? Y allá en la fuerza como la de las galaxias, y ahí me pierdo. No se pierde la individualidad. Seguimos con la individualidad, con nuestro gozo, con nuestra alegría, con nuestro pensar, y en el cielo más todavía.
Pero seguimos todavía en esa armonía que todos podemos tener, de gozar de Dios y alegrarnos en Él, y alegrarnos de vernos, y alegrarnos unos con otros, y tener una fiesta hermosa como la que ayer tuvimos, en donde estuvimos gozando de ese momento de alegría entre nosotros, pero Dios presente también ahí con nosotros. Entonces, Dios nos ha dejado varias imágenes. Yo voy a tratar de hablar de 6 brevemente. Ya me conocen lo breve que soy. No, brevemente. Y estas imágenes espero que puedan ustedes observar cómo estamos tan cercanos y tenemos también una responsabilidad. Las primeras 3 yo les pongo que son imágenes que hablan de una individualidad que responde a la fe dentro de la comunidad donde Dios nos colocó, dentro de su iglesia. Es una individualidad que responde a la fe. Y yo creo que todos estamos muy relacionados con la imagen del pastor y las ovejas, ¿verdad? En el capítulo 10 de Juan, ahí podemos leer acerca de este pastor. Aquí nos explica que el pastor tiene las ovejas que son propias, las guía, las alimenta, las cuida, les da salvación, vida eterna, las ama, al grado de que está listo para dar su vida por ellas, como lo hizo en la cruz del Calvario, dando su vida por sus ovejas, y les da vida en abundancia. Conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Aquí va presentando el Señor que hay una relación muy activa cuando uno viene a ser una oveja del Señor. Él nos llama, Él nos atrae, nos mete a ser parte de Él, pero las características es que sus ovejas le conocen y sus ovejas escuchan su voz. Y aquí hay una responsabilidad del creyente por responder, por conocer al Señor. Hay algo que le permite tener el gozo y la confianza de acercarse al Señor Jesucristo. Las ovejas ven un pastor que no es su pastor y pues ellas huyen de ese, ¿verdad? Porque no es su pastor, pero a su pastor lo conocen, lo escuchan, lo siguen, van con él. Así que una característica que el Señor quiere que nosotros sepamos es que somos sus ovejas, pero tenemos que entender que debemos responder a su voz, que le conocemos y que le seguimos. Hay esta responsabilidad porque somos sus ovejas. Si no somos sus ovejas, no es Cristo no es nuestro pastor, ¿verdad? Mejor vamos tras otros pastores, tras otras cosas que nos guíen, nos pastoreen, nos alimenten, nos encaminen, no sobre Cristo. Pero el pastor y las ovejas tienen un significado muy especial que el Señor nos dejó. Somos ovejas del Señor. Conocemos a Cristo, escuchamos su voz, nos gusta. No sé cómo piense una oveja, pero si no es la voz del pastor, no lo sigue. Pero si es la voz de su pastor, lo sigue. Siempre estoy en un conflicto cuando alguna persona muy amablemente me dice, él es mi pastor, ¿verdad? Y no, es Cristo. Por eso como que la frase no me deja en paz. No sé, habrá otras personas, a mí no me deja en paz porque el pastor es Cristo y de ninguna manera podemos borrar eso. El pastor es Cristo. Él nos está pastoreando. Si hacemos algún trabajo, José Luis y yo y los hermanos que están en el ministerio de la iglesia, es porque Cristo lo está haciendo a través de todos nosotros para alcanzar, para hablar, para amar, para consolar a las personas. Pero eso es lo que Él está haciendo, no nosotros. Si por nosotros fuera, a lo mejor nos vamos a ver el fútbol, ¿verdad? Pero Dios transformó nuestra vida porque Él vive en nosotros. Entonces, piensen ustedes, hermanos, el pastor y las ovejas.
La cercanía es tal que respondemos al Señor, lo conocemos, lo seguimos, lo obedecemos, su voz nos importa. Habrá más que se puede meditar, pero déjenme ponerlo así. ¿Qué es cercanía? Son ovejas de su redil, es su rebaño. Lo compró con su sangre preciosa. Otra metáfora que el Señor nos pone aquí es la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes los pámpanos. Y hay, pues cuando menos aquí 3 textos que tomo de esta porción para leérselos. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Para ser pámpanos, pues no depende de mí, depende de Él. Es posible que en estas reuniones, en este tiempo, en estas horas, en este momento, Dios esté hablando a tu corazón y te diga: no soy de Cristo. Pero Dios me está llamando, y Dios te está llamando para que tú vengas a Cristo, para que tú le conozcas, para que tú te acerques con Él. Él está hablando a tu corazón para que el Evangelio te rescate, te salve, limpie tus pecados, te perdone. Si somos de Cristo, pues entonces vemos que Él nos llamó ¿para qué? Para llevar fruto. No es para no llevar fruto. No se trata de que esta relación con Dios es tan viva que no puede quedar sin fruto. Tiene que tener fruto. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos. No dice: yo soy la vid y tú eres el pámpano. Nunca. Es siempre la pluralidad de la iglesia de Cristo. Yo soy la vid, vosotros. Él es singular, nosotros siempre somos plurales. Porque Él es el que da la vida a nosotros. Y todos nosotros debemos de llevar fruto. Y mucho fruto. ¿Cuál fruto? Bueno, fruto de labios que confiese su nombre. Hablamos de Cristo porque le conocemos y nos ha bendecido, y entre más le conocemos, más nos alegra, más nos goza, más nos bendice, y queremos que otros sepan acerca de Cristo para que también vengan al conocimiento de Jesús. Pero también tenemos otros frutos importantes, como cuando la palabra de Dios nos dice en sus mandamientos, como lo he citado varias veces: no mientas, no robes, no engañes, no codicies, no defraudes. Esto es fruto. Esto es algo, cuando vamos obedeciendo al Señor, estamos haciendo frutos que alaban al Señor Jesucristo. Es una manifestación de la vida espiritual en nosotros. Frutos de acciones. Frutos, por ejemplo, si el Señor dice que mató las enemistades, bueno, pues entonces no vamos a tener enemistades, vamos a hacer todas las cosas que sean necesarias hacer para que estemos en armonía con los demás, porque Cristo lo manda. No se trata de que le guste al pastor o al anciano o a los ancianos, no. ¿Qué va a decir el pastor? No, eso qué importa. ¿Qué dice Cristo? Él es el importante. Nosotros nos interesa Él, su voluntad, su gloria, lo que le glorifica. Entonces, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Debemos llevar mucho fruto, y va a ser así mientras permanezcamos con Él. Y dice el Señor así: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, obedecer. ¿Qué dice la Escritura para mí? Ahora, tenemos esto nos conecta con la palabra de Dios, como más adelante veremos. Nos conecta con la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que nos va a dar la norma, la indicación de cuál es el camino, por dónde, de qué manera, y dónde está el poder del que me debo tomar todos los días
para que yo pueda vivir de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Una vid, muchos pámpanos, y cada pámpano es responsable de permanecer en la vid y llevar fruto que permanezca. Llegamos ahí no por voluntad propia. No me elegisteis, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué privilegio, hermanos. Dios nos trajo a la vid y nos injertó en ella. Esto no es trabajo nuestro, es de Él. Si tenemos tal privilegio, tenemos la bendición grande de ser pámpanos que permanecemos en la vid, obedeciendo al Señor en sus indicaciones de su palabra. A veces, como que uno piensa, obedecer al Señor en indicaciones, eso me esclaviza, me encierra, ese es engaño de Satanás. Seguir al Señor en sus indicaciones, créanme, nos libera y nos llena de gozo. Lo podemos experimentar. No hay libertad más grande que nosotros podamos tener que seguir su camino, sujetarnos a sus principios. Y si vienen situaciones adversas o complicadas, no temer, descansar en Él, confiar, saber que Él tiene todas las cosas en sus manos para sostenernos y encaminarnos día con día. Somos pámpanos, Cristo es la vid, unidos a Él llevaremos mucho fruto. Debemos permanecer en Él obedeciendo su palabra. Pero la cercanía es, imagínense, el pámpano, la vid, conectados por una misma savia. La vida de Jesús produce vida en nosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué cercanía tan grande es la que tenemos? Hay otro pasaje, otra porción en esta de la individualidad que responde a la fe dentro de la comunidad de la iglesia. Y esta me llama a mí la atención especialmente porque habla de dos aspectos. Ahí en 1 Corintios 3, del 5 al 9, ahí nos presenta que somos labranza de Dios y edificio de Dios. Y conecta las dos cosas. Conecta las dos. La labranza, que es la labor, que es un campo donde se siembra, y luego de repente el apóstol Pablo cambia a un edificio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el Evangelio nos explica esta metáfora. El Evangelio usa siervos que manda el Señor para sembrar y para regar. El apóstol Pablo dice: yo sembré y Apolos regó. Entonces usa siervos que son para sembrar y para regar. El apóstol Pablo dice que ninguno es distinto, son iguales, son la misma cosa. Pero estos siervos que Dios utiliza, los envía para alcanzar estas almas y sembrarlas y que venga una cosecha grande. Son colaboradores, dice el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, corintios, son labranza de Dios. Ahí están todos en su lugar, los colaboradores y la labranza, que son los corintios. Pero hay una cosa que dice el apóstol Pablo: Dios da el crecimiento. Dios obra haciendo esto, dando el crecimiento espiritual. No se trata de nosotros, se trata de Él. Pero nosotros debemos estar conectados debidamente con Él para que haya un crecimiento que nos llene de ese fruto, de ese gozo, de esa bendición espiritual en el contexto de esta unión que el Señor ha hecho por su sangre preciosa. Sin embargo, hay algo aquí que el apóstol Pablo marca a partir del versículo 9, del 9 al 16. El apóstol Pablo dice que vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahí explica el apóstol Pablo que ellos pusieron el fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno
construye, edifica. Entonces, ya hay algo que es necesario que la imagen de mucho cuidado, porque en la imagen de la labor, de la siembra, vienen los obreros, uno siembra y el otro riega y Dios da el crecimiento. Ahí la semilla no está haciendo nada, simplemente Dios está trabajando intensamente para que crezca y entonces empieza a brotar. Pero ya de ahí para allá el apóstol Pablo cambia, porque entra un nuevo asunto en la vida, y esto es la responsabilidad personal. Y aquí la responsabilidad personal, como lo vimos en las ovejas, como lo vemos en la vid, y ahora aquí, esta responsabilidad personal es cada uno mire cómo sobreedifica. Y agrega, si alguno sobre este gran fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. O sea, uno puede hacer cosas, construir o sobre ese fundamento tan importante que es Cristo, construir cosas preciosas o cosas de poco valor. A lo que nos está llamando el Señor a través de esta metáfora es que tenemos nosotros la responsabilidad de edificar correctamente la construcción sobre la base del fundamento que es Cristo. Pero es responsabilidad nuestra ponernos ahí para que esto vaya funcionando. Madera, heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué voy a construir yo? ¿Qué vamos a construir nosotros? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Ahí es ligado con el Señor, siguiendo sus principios, estando en el fundamento que es Cristo, caminando en el fundamento que es Cristo, que es pues toda esta doctrina preciosa que nosotros tenemos por causa del Señor. Es un fundamento glorioso. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo estamos edificando el fundamento que se puso en nuestra vida? ¿Tú estás seguro de que el Señor Jesucristo es el fundamento de tu vida? ¿Tú estás cimentado en Cristo Jesús, fundamentado en Cristo Jesús a través de esta salvación tan grande que por el Evangelio hemos creído? Muy bien, ahora, si ya hay un proceso de camino, entonces toca sobreedificar sobre ese fundamento. Y esto es como permitir que Dios haga, que Dios me enseñe, que Dios me instruya a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, siguiendo la doctrina de la palabra de Dios. Son tres imágenes que son importantes porque manifiestan que la individualidad de aquel creyente responde a la fe dentro de la comunidad de la iglesia del Señor. Respondemos. El pastor, pues la oveja sigue, escuchándolo, lo conoce, camina. En la vid, pues obedeciendo al Señor sus mandamientos, y camina y se va encaminando al crecimiento espiritual y en la labranza de Dios. Primero el Señor me cuidó a través de otros hermanos, pero no debe seguir así. Ya no, tiene que haber un cambio en donde yo empiezo a caminar en esa comunión, porque para eso somos alcanzados, para tener una comunión íntima con nuestro Dios y permitir que Él vaya construyendo en nuestras vidas lo que Él quiere construir. Entonces, aquí la individualidad responde a la fe dentro de la comunidad, porque este es mandamiento, instrucción de Dios. Por eso nos deja estas metáforas. Esto es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y hay más metáforas, pero pensemos en estas tres que tienen que ver con esto. Y hay otras tres que son más, que hacen un énfasis mayor en esta comunidad que nosotros somos. Podríamos decir que son imágenes que muestran la vida en la agrupación, en la comunidad. Metáforas que hablan
del amalgamiento que existe en la iglesia. Estamos tan unidos entre nosotros como con el Señor, que si hay algún problema entre nosotros, se afecta la relación con el Señor. Si alguno dice que ama a su hermano y no es así, entonces tampoco puede amar a Dios. ¿Se acuerdan? Dios siempre maneja así las cosas. Él nos da mandamientos de amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y están en los mismos eslabones. Si falla uno, falla el otro. No puede separarse esto en la iglesia del Señor. Esto es una base que Dios nos ha dejado en la Escritura. El cuerpo del Señor es hermoso, es precioso. Y una de las cosas que podemos encontrar en la Escritura para ver este asunto de esta metáfora, de este cuerpo, de esta unión que tenemos unos con otros, es cuando la Escritura nos habla del cuerpo de Cristo. Yo creo que un pasaje que nos da especialmente una enseñanza importante es lo que tenemos ahí en Primera de Corintios, el capítulo 12. Vamos a leerlo para que veamos lo que Dios nos dice acerca de este cuerpo del Señor Jesús, al que nosotros somos injertados por el poder del Espíritu Santo. El cuerpo, todos trajimos el cuerpo hoy. Sí, ¿verdad? Viene con nosotros. Es algo increíble. No lo sentimos. Yo creo que nomás nos paramos un ratito en el espejo, nos damos una peinada, los que tienen pelo, nos damos ahí una peinada y bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Y se nos olvida que lo traemos puesto. Cuando nos duele una rodilla, o cuando nos duele un callo, o cuando algo pasa, entonces ya nos acordamos que traemos el cuerpo puesto. Pero ahí está. Va con nosotros, se mueve en una manera tremenda. Pero el cuerpo es una identidad de nuestra vida. Si nosotros vemos a una persona que hubiera un velo, que no se ve la cara, la cabeza, pues entonces vemos que va pasando la persona y pues la persona, hoy se parece a Carlos Astorga, mira, camina sambo o algo. Pero cuando ya se levanta el velo, es Carlos Astorga, ¿verdad? Es el sambo de Carlos, por decirlo así. La cabeza trae una identidad. La palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Fíjense ustedes qué profunda relación con Dios. Él es la cabeza de un cuerpo formado por todos nosotros. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a ver alguna porción desde el capítulo 22 en adelante. Vamos a comenzar desde el 26. Dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Perdón, no, ando en otro lado. Lo siento. Muy bien, ahora sí, 24. Primero el 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y luego viene diciendo más adelante, además, en el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, la característica que nos dice es que la característica del cuerpo, así como son nuestro cuerpo, pues es que tiene muchos miembros. Dedos, falanges, codos, brazos, antebrazos, muchos miembros. Y todos se mueven en una perfecta armonía. Los que corren, los que caminan, los que hacen ejercicio. ¿Cuánta energía, cuánta fuerza tienen para hacer todo esto? Ese es todo el movimiento. La cabeza ordena lo que se tenga que hacer y todo el cuerpo en conjunto va. Y puede ensartar a lo mejor una hebra en una aguja, o pueden, como en la antigüedad, los mayas o los egipcios, levantar piedras, cortarlas perfectamente, levantarlas y llevarlas muchos kilómetros para instalarlas en cierta altura y sin herramientas como las de ahora, sin embargo lo hacían en esa armonía que todos los cuerpos tenían, ¿verdad? Entonces ahí está el cuerpo actuando para hacer cosas muy detallistas, y a la vez pues tiene la habilidad de que el cuerpo, conectado en armonía y cooperando con otros cuerpos, entonces con otras personas forman el cuerpo, pero también el cuerpo con otros cuerpos forman una capacidad de hacer, como hablábamos ahorita de la obra de Verdi, una capacidad tremenda de hacer las cosas. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está formado por diferentes personas. No somos iguales, todos somos diferentes, porque Dios quiere la unidad en la diversidad, y así es como está en su plan y en su proyecto. Dice, viene hablando aquí algo que es muy importante. Dice, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí nos explica que somos diversos y todos nos necesitamos mutuamente. Como dos partes sumamente importantes, ¿verdad? Que dice aquí, el ojo, que es algo tan vital, no puede decir a la mano, no te necesito. O la cabeza, que es algo también muy importante, no puede decirle a los pies, no te necesito. Algo muy especial con algo a lo mejor es medio secundario, pero no te necesito, ¿verdad? Hay una unidad. Encontramos que esa armonía Dios la quiere así, para que todos nos relacionemos y seamos el cuerpo de Cristo manifestado, expresado. Dice que el Señor quiere que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí vemos pues cómo hay esa armonía de todos para hacer el cuerpo de Cristo, que Él es, donde Él es la cabeza, y así manifestamos al Señor. Es una gran unidad la que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, y nosotros somos ese cuerpo que el mundo identifica al Señor Jesucristo con nosotros. Entonces, que seamos el cuerpo de Cristo es una enseñanza muy fuerte de la unidad que debe haber entre nosotros, y que es una unidad importante. Pero no debe haber desavenencia, sino que debe haber una armonía en donde sepamos que nadie es menor, que nadie es mayor, que nadie puede tener más alto concepto de sí que el que debe tener, como dice en Romanos 12, sino que todos nos necesitamos, todos estamos en la misma situación espiritual. Dios es el que nos está moviendo, Él nos está llevando para que seamos el cuerpo de Cristo manifestado al mundo. Por otro lado, tenemos otra imagen que es la del templo. Yo me atrevo a decir en esta hora que el cuerpo de Cristo es como manifestar el amor del Señor, manifestar el carácter de Cristo al mundo,
manifestar su compasión a las personas. Todos nosotros somos esa expresión de Cristo en el mundo donde estamos, somos olor grato de Cristo, somos cartas leídas por todos los hombres, hechas por el Señor, por el Espíritu de Dios. Somos las personas que la gente, por medio de nosotros conocerá al Señor Jesucristo en el mundo. Así que esta es una de las enseñanzas muy fuertes en las Escrituras. La iglesia es el cuerpo de Cristo que le da identidad, y la cabeza es Cristo, que definitivamente lo marca, y en conjunto el amor de Cristo se manifiesta en el mundo. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es el templo del Espíritu Santo. Este tiene más que ver con la doctrina, porque la iglesia manifiesta a Cristo en su comportamiento, pero también enseña la doctrina de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado, ¿verdad?, como estructurado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Él mora en nosotros, pero creo que aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, donde vamos creciendo estructuradamente, es esa verdad de la palabra de Dios que fue predicada por los apóstoles y los profetas. Y esto manifiesta el cuerpo de Cristo, y la cabeza, que es Cristo, manifiesta el corazón de Cristo en el caminar, pero esta parte manifiesta la doctrina de Cristo, que es importante. Ya sabemos que no hay imagen de Cristo, hay doctrina de Cristo. Si lo vamos a conocer es a través de la doctrina, no de fotografías o pinturas. Este es el camino que Dios ha establecido, y nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Y debemos de comportarnos adecuadamente y manejar la doctrina adecuadamente para ser ese columna y baluarte de la verdad. Y bueno, un último más, es la novia de Cristo. Esto me parece a mí muy trascendental, porque no son muchos los textos que encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, algo del Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo principalmente, y en Apocalipsis encontramos algunos pasajes que nos hablan acerca de la novia de Cristo. Un amigo me decía un día: oye, yo no soy la novia de Cristo. Y tenía razón, o sea, individualmente no somos la novia de Cristo, ¿verdad? Y los hombres no somos la novia de Cristo, pero como iglesia sí. La iglesia es novia de Cristo, todos nosotros. Dios maneja esto con tal cercanía. Yo creo que esto es algo extraordinario, ¿no? Todos los que han vivido el noviazgo, y luego el compromiso, y luego el momento de la espera hasta tener la boda, y todo aquello es tan especial, ¿verdad?, que se tiene, y Dios está presente. Y yo creo que todas las edades y todas las épocas, esa relación entre un hombre y una mujer que se han prometido en matrimonio, que un día se van a casar, pues sí es una espera especial, ¿verdad?, que nos llena de ansiedad y deseo de que aquello ya llegue, que sea el momento. Bueno, cuando el Señor nos maneja esto, nos habla del profundo amor que debe existir entre Cristo y la iglesia, y que existe, pero que es algo que nosotros debemos de entender, comprender, para ser parte de ese amor que ama a Cristo. Ahorita cantábamos: toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Y es como cuando uno pues se está prometiendo: todo es tuyo, te doy, te quiero, te amo hasta que la muerte, no sé. Ahí está una entrega. Bueno, nosotros debemos entregarnos profundamente al Señor. El Señor ya se entregó por nosotros, la iglesia, y lo hace cada día. Él está abierto constantemente al cuidado. Cuando en Efesios nos dice la palabra de Dios que el Señor cuida y sustenta a la iglesia, que el hombre debe cuidar a su esposa como Cristo sustenta y cuida a la iglesia.
Eso es una acción constante que Cristo tiene sobre nosotros. No lo vemos, pero así es. Él está cuidando nuestra vida constantemente. Los miembros de su iglesia en todo el mundo Él lo está haciendo, y de la iglesia local también. Entonces, nosotros somos la novia de Cristo Jesús. Y dice, por ejemplo, Juan: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan era una voz que venía para anunciar la llegada del Mesías. Los judíos esperaban, porque estaba en la anunciación a través de las profecías, de que un día llegaría el Mesías y vendría como un novio para Israel, y lo vendría a rescatar y a tomar y a unirse con él en una manera especial y eterna. Pero lo que no se entendía en ese momento es que el pueblo de Dios era esa es la unión con el pueblo de Dios. Ahí se hablaba para Israel, pero faltaba más pueblo de Dios, que era la iglesia, que había que sumar para que fuera todo el pueblo de Dios. Entonces, conforme vamos avanzando en la enseñanza de la palabra de Dios, podemos ver que ya ese pueblo de Dios es toda la iglesia que hemos unido con ellos. El apóstol Pablo, en un momento dado, ve esto como el mejor amigo que está con la novia esperando que venga el novio para que vengan las bodas, y él se presenta como ese mejor amigo que está con la novia y que como que la cuida. Y entonces dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, esperando la fidelidad de nosotros al Señor. Y entonces, pues lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es: ustedes manténganse fieles, no sigan a esos falsos profetas, ¿verdad?, que habían llegado y se habían acomodado ahí entre los corintios. No les hagan caso, ustedes sigan adelante. Y aquí, como la novia, pues vemos que el apóstol Pablo la tiene como la prometida, que un día será entregada al Señor Jesucristo. Conforme vamos avanzando, encontramos que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos da una perspectiva el Apocalipsis en donde se habla de las bodas del Cordero. Es la iglesia que se unirá con Cristo para siempre, en la eternidad. Ahorita somos como la prometida del Señor y debemos ser fieles al Señor, todos nosotros como iglesia y como iglesia local, manifestar al mundo que somos fieles al Señor, que viene un día para estar con nosotros. Entonces llegará un momento, ahorita tenemos una preciosa intimidad con Cristo a través de la comunión con Él, de la iglesia, de la palabra, de la oración, del Espíritu Santo, de las promesas bíblicas, de la gracia suya. Podemos tener una intimidad preciosa, que si cada uno de nosotros la vivimos, tendremos la dicha y la bendición y la felicidad en nuestro corazón para caminar todos los días de la vida. No importa lo que venga sobre nosotros, ahí estará el gozo que nos llenará de esa plenitud de Jesucristo. Ahorita sí es, pero un día, cuando el esposo venga, cuando se celebren las bodas del Cordero, iremos a más todavía. Una preciosa relación con la prometida del Señor Jesucristo, que un día vendrá. Es hermoso ahorita, ya somos de Él, ya nos debemos de ser fieles a Él, mantenernos en esa fidelidad, porque un día viene para ya hacernos suyos para siempre. Y bueno, pues aquí la promesa que nos damos es hasta que la muerte nos separe, pero Cristo no muere, y la iglesia tiene promesa de vida eterna. Entonces es un matrimonio eterno. Podemos decir, ahí sí cabe aquella frase de: y se casaron y fueron felices forever and ever and ever and ever, por siempre. Así es. Todavía vamos a más. Ahorita tenemos mucho,
Y hermanos, quisiéramos que cada uno de nosotros pudiéramos descubrir el valor que esto tiene. Ahorita aquí lo comentamos, aquí está. Pero cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos compartiendo de la palabra y adorando al Señor, celebrando este culto, es para invitar a ustedes y a todos y a nosotros mismos. Nos invita el Señor para venir y conocerle y tener este tiempo hermoso y precioso con Él. Dios está cercano, profundamente cercano con nosotros. Todo el tiempo. Yo espero haber dado cuando menos una vista general de la cercanía del Señor con la gente. Pero como cuando llegamos a la iglesia, la cercanía es inmensamente mayor. Estamos en una condición, en este redil del Señor, en esta vida en la que estamos en este cuerpo de Cristo, en este edificio que es la iglesia del Señor. En todo esto estamos profundamente ligados al Señor Jesucristo. Debemos aprender a caminar disfrutando esta bendición. Y el propósito de estar reunidos cada día, pues es con esa finalidad, que descubramos en la palabra de Dios la bendición que Dios nos ha dado para que disfrutemos de todo ese bien que tenemos en Cristo Jesús, con el que estamos profundamente relacionados por el Evangelio glorioso de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora porque nos has permitido dar un vistazo de todo esto que tú nos muestras a través de tu palabra para saber qué tan ligados estamos a ti. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos mirar esta maravilla. Abre nuestros ojos, fortalece nuestra fe para que podamos tomarnos de estas verdades y descubrirlas por tu gracia y por la fe y por la intervención de tu Espíritu Santo, y gozarlas cada uno de nosotros en lo individual y gozarlas también en el conjunto que es ser tu iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tan grande provisión, tan grande dádiva, tan alto que ha sido toda esta bondad y toda esta posición que tú nos has dado en Cristo Jesús para la gloria tuya. Ayúdanos a seguir como iglesia glorificando tu precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano.